Dios te bendiga. Soy Claudia Juárez. Es mi gozo, privilegio y bendición compartir contigo hoy la segunda parte del sermón del pastor Joseph Prince que se llama El secreto de las bendiciones de Obed Edom, que fue predicado el 16 de enero del 2022. Y voy a compartirte la pantalla para que puedas ver la imagen del pastor y voy a ir traduciendo para ustedes este sermón. Amén. Y Jesús definió el temor del Señor en la tentación del desierto como la adoración a Dios. Adorarás al Señor tu Dios. Cuando miras el versículo que él citó es Deuteronomio 6:13, donde dice temerás al Señor tu Dios. Así que Jesús definió el temor del Señor en el Antiguo Testamento como adoración en Mateo 4:10. Aleluya. Así que, amigo, David, en vez de responder con una actitud de humildad y buscando al Señor, él dijo: no, yo no voy a permitir que el arca venga a mí. ¿Qué creen que pasó? Él removió el arca a la casa de un hombre llamado Obed Edom. Y la Biblia dice que el Señor bendijo a Obed Edom tanto, lo bendijo a él y todo lo que tenía y a toda su casa. Primera Crónicas 13:14. Que la gente llegó a verlo. Quiero decir, fue tan evidente para que todos lo vieran. Así que quiero decirte esto, que la primera área después de la ruptura, que tiene que ver con el tabernáculo de David, la primera ruptura fue una muerte que vino. Y en esta primera restauración fue de hecho las bendiciones de Dios sobre Obed Edom y sobre toda su casa, segunda Samuel 6:11b. Así que vemos que lo primero que Dios quiere hacer al reparar la ruptura es bendición. Y vemos cómo David vio la bendición del Señor, o pudo ver la bendición del Señor en la casa de Obed Edom. Es muy interesante que mientras David tenía miedo de Dios, Obed Edom estaba siendo bendecido. ¿No es asombroso? Obed Edom fue bendecido. Todo el tiempo que David tenía miedo de Dios, Obed Edom estaba siendo bendecido. Esto nos dice algo. Esto nos dice que Dios quiere ser bueno. Dios quiere que recibamos sus bendiciones, que creamos en su misericordia, que creamos en su bondad, que creamos en su amor por nosotros. Sí, Él es un Dios santo, pero escuchen, la santidad de Dios tiene que ver con no pretender o fingir que somos aquellos que nos podemos suplir a nosotros mismos, aquel que es capaz. Y nuestra fuerza es el obstáculo mismo para su bondad. Porque si tú piensas que eres fuerte, es difícil creer en su bondad, en su misericordia, porque siempre estás tomando el lugar de Dios para salvarte a ti mismo, para liberarte a ti mismo, para protegerte a ti mismo, para suplirte a ti mismo. Bueno, Dios quiere hacer todo esto para ti. ¿Están escuchando, gente? Amén. Así que vemos que la bendición de Dios estuvo sobre la casa de Obed Edom. Y la primer área este año que él quiere reparar, en el que él quiere reparar las rupturas, es en el área de tu vida familiar. Si miras con cuidado la bendición de Obed Edom muchos años atrás, yo busqué al Señor, creo que fue en el año 2003, porque yo prediqué mi primer sermón sobre el secreto de las bendiciones de Obed Edom en el 2014. En el 2004, ese fue mi primer sermón del secreto de Obed Edom. En el 2014 y en el 2003 nosotros fuimos a Israel y yo busqué al Señor porque yo realmente quería saber cuál era el secreto de la bendición de Obed Edom.
No nos dice por qué el Señor lo bendijo. Vemos a Usa que murió, pero en Obed-Edom había bendición tras bendición. De hecho, Josefo nos dice, y Josefo es un historiador judío que vivió durante el tiempo de Jesús, y él fue un testigo ocular de la destrucción del templo por los romanos. Y él escribió la historia judía, y cuando llegó a Obed-Edom, él explicó la bendición de Obed-Edom así. Cuando Obed-Edom trajo el arca a su casa, él era un hombre pobre para comenzar. Pero el Señor comenzó a prosperarlo a él, a engrandecerlo y a engrandecer sus territorios. Y lo bendijo con toda bendición. Y muchos eruditos judíos nos dicen que las bendiciones en Obed-Edom fueron en el área de la riqueza, como también en el área de sus hijos. Pero él fue bendecido en todo. La Biblia dice que fue bendecido en todo lo que tenía y en toda su casa. Si miras 2 Samuel 6:11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Noten que dice que toda su familia llegó a ser bendecida. Hay 2 registros de cuando trajeron el arca, y uno es en 2 Samuel 6 aquí, y el otro está en 1 Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así que en el registro de Samuel dice que el Señor bendijo la casa de Obed-Edom y toda su casa. Y en Crónicas dice que Dios bendijo todo lo que él tenía. Así que fue una bendición total. Es una bendición total. De hecho, Josefo dice que Obed-Edom llegó a ser tan bendecido que llegó a ser la envidia de todos sus vecinos. Así que era algo visual, algo que la gente alrededor de él pudo ver. Tanto así que alguien trajo las noticias a David y le dijo al rey David esto en 2 Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Noten la fuente de esta bendición. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Aleluya. Así que, ¿cuál es el secreto de Obed-Edom? Si conocemos el secreto, podemos quizá caminar en él, incluso para nuestra vida familiar. Amén. Así que en el 2003 yo comencé a buscar al Señor. Y el Señor comenzó a abrir mis ojos, especialmente en Israel. Comencé a preguntar por ahí. Primero busqué el nombre Obed-Edom. El nombre no significa mucho porque Obed-Edom, Obed significa siervo. Edom es de hecho un nombre. Edom, Isal, Edom, y significa rojo. Siervo del rojo. ¿Qué significa eso? Y yo fui a Israel con este nombre, siervo de Edom. Y comencé a preguntar por ahí sobre Edom, si había algún significado. E incluso mis guías judíos me dijeron, bueno, simplemente significa rojo. Esto es lo que significa. Y mientras seguí preguntando y comencé a estudiar en este tiempo, el Señor comenzó a mostrarme que Edom viene de la palabra Adam, que es la palabra Dam. Dam es sangre. Incluso en la profecía de Jacob sobre su hijo Judá, él menciona la sangre de las uvas. En Génesis 49:11 dice, lavó él en vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Cuando lo encontré, le pregunté a mi guía judío, ¿saben a qué le llaman cómo le llaman al jugo de las uvas? Y él dijo, dom.
Dam. Así que la palabra Adam, Dam, es de hecho sangre. Damim, Damim es el plural de Dam, sangre. Así que Adam es literalmente hombre de sangre roja. Adam significa hombre de sangre roja. Dam, de la palabra sangre, Damim. Así que Edom viene también de esta palabra. La raíz, la etimología de la palabra Dom es de aquí, sangre. Así que Edom significa siervo de la sangre, aleluya. Él entendió la importancia de la sangre en el asiento de misericordia o el propiciatorio. Yo creo que él ofreció holocaustos y ofrendas de paz y Dios comenzó a prosperarlo. Y él comenzó a tener, y él tenía más y más ofrendas que ofrecer y que rociar en el asiento de misericordia. ¿Y cómo yo sé esto? ¿Es solo basado en el nombre de Obed-Edom? No, amigo mío. Es también basado en lo que David hizo cuando él vino a recobrar el arca de la casa de Obed-Edom. En el momento en que él escuchó de la bondad de Dios y la bendición de Dios sobre Obed-Edom y todo lo que él tenía en toda su casa, él dijo, yo no quiero que esta bendición esté solamente confinada a una familia. Yo quiero que venga a Sión, donde se va a dispersar o esparcir a todo Israel. Me doy cuenta de mi error ahora. Yo estoy en el lado equivocado de Dios. Yo necesito ser como Obed-Edom. Piensan por un momento que David estudió qué hizo Obed-Edom, porque esta es la primera vez que David hizo eso. Justo después que él tomó el arca de la casa de Obed-Edom. Y yo creo que este fue un día triste para Obed-Edom cuando David vino con su ejército a la casa de Obed-Edom y uno de los hombres de David gritó, Obed-Edom, Obed-Edom. Y Obed dijo, no estoy. Obed-Edom, abre la puerta. Estoy en cama. Sé que estás en cama, pero el rey David te llama. Y él abrió la puerta y David solo dijo una palabra. Arca. El arca, por favor. Alabado sea el Señor. Y él supo que David venía por el arca. Él estaba disfrutando las bendiciones de Dios sobre todo lo que tenía, sobre su casa, su esposa llegó a ser más joven y más hermosa. Sus hijos llegaron a ser brillantes y agudos. Y se dio cuenta de que su cuerpo estaba incrementando en salud y en fuerza. Él tenía más energía en esta edad de lo que tuvo en los años pasados. Él comenzó a ver las bendiciones de Dios en todos sus cultivos y que todo eso entraba en su casa. Él sintió la paz y el gozo en su alrededor. Y él se dio cuenta de que la bendición de Dios era toda por el arca. Y él dijo a sus hijos, si el arca se va, nosotros vamos a seguir el arca, aleluya. Y saben, él llegó a ser un portero del arca, un cuidador del arca. Esto es tan asombroso. ¿Y cómo sé esto basado en el nombre Obed-Edom? Que él supo el valor de la sangre. Amigo mío, sin la sangre de Jesús, no podemos ser hechos justos. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos 9:22. Sin el derramamiento de sangre, nosotros hemos sido hechos justos por su sangre. Hemos sido santificados por su sangre, por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. Aleluya. Dios nos ha hecho perfectos en toda obra, perfectos para toda obra, por la sangre del pacto eterno. Amén. La sangre es todo.
para Israel en el día de la expiación, cuando la sangre era rociada en el asiento de misericordia propiciatorio, todos sus pecados eran perdonados. Ellos podían esperar sus cultivos, podían esperar victoria sobre sus enemigos, podían esperar bendiciones sobre su casa entera. ¿Por qué? Porque la sangre estaba sobre el asiento de misericordia. Mientras la sangre estuviera sobre el asiento de misericordia, Dios no podía ver la ley rota de toda la gente y las bendiciones seguían fluyendo por otro año. Aleluya. Pero para nosotros hoy, para ellos tenían que renovar esto cada año con la sangre en el asiento de misericordia propiciatoria. Pero Jesús ha derramado su sangre una vez y para siempre. Por un sacrificio hemos sido santificados para siempre. Hebreos 10:10. Alabados al Señor. Hemos sido santificados por el cuerpo de Jesucristo de una vez y para siempre. Amén. Cristo crucificado. ¿Qué significa eso? Significa que Él derramó su sangre. Sin el derramamiento de sangre, Hebreos 9:22, no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Jesús tomó la copa de la comunión y Él dijo esto a sus discípulos. En la noche en que fue entregado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que lo más que valoramos la preciosa sangre de Jesucristo, lo más que vamos a participar de la cena del Señor. Fue esa sangre en los postes y en los dinteles de las puertas de Israel, a través de todo Egipto, que causó que el heridor, que el ángel de la muerte pasara de largo. Él vio la sangre en los dinteles y en los postes, que los protegió a todos ellos. Amén. Dios dice, cuando yo vea la sangre, en Éxodo 12:13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y es por eso que ellos celebran la Pascua. Dios no dijo, cuando yo vea tus buenas obras, cuando yo vea tu gran carácter, cuando yo vea el buen nombre de tu familia. No, Dios no dijo todo eso. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, voy a pasar de vosotros. Aleluya. Sin la sangre, amigo, no podemos ser salvos, no podemos ser sanados, no podemos ser justificados, no podemos ser santificados. No podemos hacer nada sin la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre significa que merecíamos muerte, pero a causa de que ha habido sangre, y eso significa que ha habido una muerte, y todo depende de quién es aquel que ha derramado la sangre. Y porque es el mismo Hijo de Dios que derramó esa sangre nos aprovecha a nosotros, o tiene provecho para nosotros para siempre. Amén. Nosotros hemos sido justificados una vez y para siempre por la sangre de Jesucristo. Amén. Y nosotros mostramos nuestra apreciación participando continuamente de la comunión. El más aprecio o valor que tengas de la sangre, escucha, lo más que tengas estima o valor en la sangre de Jesucristo, y eso viene de estudiar en la palabra de Dios acerca de la sangre de Jesús. Lo más que estimes o valúes la sangre de Jesús, lo más que valores la sangre de Jesús, la más fe que vas a tener en el Señor. Lo más que valores la sangre de Jesús, tú vas a querer tomar la comunión más a menudo. Jesús dijo en 1 Corintios 11:25, haced esto todas las veces o a menudo en memoria de mí. Amigo,
Lo más que ves eso, lo más que valoras la sangre, lo más que participas de la cena del Señor. Amén. Y proclama su muerte. 1 Corintios 11:26, hasta que Él venga por nosotros. Alabado sea el Señor. Así que Obed-Edom siempre ofreció sangre en el sacrificio. Él dijo, yo soy un pecador, yo merezco la muerte, como Usa, pero a causa de la sangre inocente de un cordero, a causa de la sangre, ¿saben lo que le ocurrió a Obed-Edom? Él estuvo en el lugar, o él tomó el lugar de un hombre justo. Dios lo vio en la justicia de su hijo. Amén. Y entonces Dios bendijo a Obed-Edom y a su casa como Jesús lo merecía, porque Dios lo trató como Jesús. Y así es como nosotros somos bendecidos ahora, amigo. Dios nos bendice como si nosotros fuéramos Jesús. ¿Y saben qué? Nosotros estamos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y lo que sea que nosotros merecemos, que es malo, porque todos lo merecemos, Jesús lo tomó por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar para que nosotros tomemos su lugar, y lo que sea que Él merezca, nosotros lo obtenemos. Aleluya. Y esta es la historia de Obed-Edom, de las bendiciones de Obed-Edom. Algunas personas dicen, bueno, el secreto de las bendiciones de Obed-Edom es que él entendió la adoración y la alabanza. Recuerda, amigo mío, hubo alabanza y adoración antes de que los bueyes se tropezaran y Usa muriera. Y está citando 1 Crónicas 13, 8 y 9. Y hubo adoración ahí, pero eso no detuvo a los bueyes que tropezaran. Así que, amigo, no es la alabanza y la adoración, porque David tuvo o hizo alabanza y adoración antes de que Usa muriera. Y después, cuando vino a tomar el arca, hubo alabanza y adoración. Pero hay algo más que David hizo por primera vez cuando vino a recuperar el arca de la casa de Obed-Edom. ¿Qué fue esto? Vamos a ver lo que la Biblia dice en 2 Samuel 6, 12 y 13. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. En la versión en inglés dice una oveja engordada. En español dice carnero engordado. En la King James dice una oveja engordada. Wow, esta es la primera vez que vemos a David sacrificando a toros y ovejas. En el registro en Crónicas 15:26 dice que sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Así que cada 6 pasos, y piénselo de esta manera, cada 6 pasos, mientras él iba viajando, cada 6 pasos, él sacrificaba holocaustos y ofrendas de paz. Cada 6 pasos, él ofrecía holocaustos. Y todo el camino desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, en el monte de Sión, en Jerusalén, todo el camino hasta allá, podías ver pilares de humo de estos holocaustos. David ofreció todos estos sacrificios por todo el camino. ¿Ustedes piensan que esto es radical? Esta es la primera vez que David hizo esto. Él no ofreció holocaustos antes de la muerte de Usa. Hubo alabanza y adoración antes de la muerte de Usa. Y también después cuando él vino a recuperar el arca. Pero la única diferencia es que él comenzó a ofrecer holocaustos. Y eso significa que sangre fue derramada.
¿De dónde aprendió él eso? Yo creo que lo aprendió de Obed-Edom. Por supuesto que lo aprendió cuando era joven. Él sabía de la importancia del sacrificio de sangre. Dios dijo en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. David sabía esto. Él sabía esto, pero algunas veces, como algunos de nosotros en nuestra propia vida, Dios usa la bondad que es vista en la vida de otra persona, las bendiciones de Dios en la vida de otra persona, para recuperarnos a todos nosotros, para causar que todos nosotros que nos hemos distraído, desviado, regresemos a Él. Esto ocurre cuando vemos la bondad y las bendiciones de Dios en la vida de alguien más. Y después nos sentimos como, ay, yo solía sentir eso. ¿Dónde está esa maravillosa paz? ¿Dónde está ese sentido de favor en mí? ¿Dónde está esa bondad de Dios en mi vida? Y lo vemos en la vida de alguien más y nosotros llegamos a tener incluso celos y queremos estar ahí, ¿sabes, amigo? Que tu vida sea tan bendecida que provoques que todos aquellos que se han distraído y todos aquellos que han caído de la gracia alrededor de ti, que quieran venir a conocer al Señor Jesucristo. Amén. O que regresen a Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Que tu vida, que tu vida familiar sea un ejemplo. Otra cosa que necesitamos ver es el hecho de que la Biblia dice que habla de Obed-Edom Geteo o Geteo. Obed-Edom Geteo. En Primera Crónicas 13. Los eruditos judíos están divididos en esto porque la palabra Geteo de hecho significa perteneciente a Gad, de la ciudad de Gad. ¿Recuerdan a Gad? Goliat de Gad. Los filisteos, una de sus ciudades era Gad. Así que esta es una ciudad filistea. Y si alguien dice que tú eres un geteo, siempre significa que perteneces a Gad. Tú eres un filisteo. De hecho, los eruditos judíos están divididos en esto. Algunos eruditos judíos dicen, sí, él era un filisteo de Gad, pero algunos dicen, no, él era de Gad Rimón. Gad Rimón era un levita de Gad Rimón. No, amigo mío, Gad Rimón, esto no tiene mucho sentido porque Gad Rimón está muchas millas lejos. No hay forma después de que David, después de la muerte de Usa, fuera hasta Gat Rimón y llevara el arca hasta allá. Gat Rimón está muchas millas lejos, más allá de Jerusalén, donde David intentaba llevar el arca. Así que debió ser una casa cerca y había un hombre ahí, Obed-Edom, que era geteo. Ahora, esto cumple la parte de la profecía de Amós, donde habla de la reedificación del tabernáculo de David, que iba a causar que los gentiles vinieran. La palabra gentiles es usada ahí. En nuestra versión en español dice el resto de las naciones. Amós 9:12 está citando. La palabra escondida ahí en la King James es gentiles, goim. Las naciones, los gentiles iban a venir. Y esta es una representación de la bendición sobre los gentiles. Ahora, también pongo a su consideración que Obed-Edom solamente supo de la sangre de Jesús. En otras palabras, él es una representación de creyentes que son conscientes del Señor Jesucristo y de su obra finalizada, que es la sangre derramada. Amén. Y de hecho, yo creo que él es alguien que no tenía conocimiento de todas las leyes de Dios. Todo lo que él sabía
o todo lo que él conocía era la maravillosa persona de Jesús. El derramamiento de sangre. Y esto es algo que fue enseñado desde el principio, desde el jardín del Edén. Dios derramó sangre. Dios fue el primero en derramar sangre y vestir a Adán y a Eva. Amén. Adán proveyó para él mismo o para ellos hojas de higuera para vestirse. Y esto fue de su propia provisión. No había sangre ahí. Y su cobertura o su cubierta no estaba completa hasta que Dios los vistió a ellos. Y la Biblia dice en Génesis 3:21 que Dios los vistió con túnicas de pieles. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios tuvo que matar a los animales que él había creado. Así que Dios fue el primero para vestir al hombre con sangre. En otras palabras, porque había habido una muerte, ustedes dos no tienen que morir. Aleluya. De hecho, todos los inocentes, toda la inocencia y la justicia del Cordero fue hacia ustedes dos. Y Dios fue capaz de aceptarlos. Así que recuerden esto, desde el jardín del Edén la gente sabía esto. Incluso los gentiles lo sabían. No es tan universal como debería ser, pero ellos lo sabían desde el jardín del Edén. La importancia del derramamiento de sangre para cubrir a un pecador. Amén. Una sangre inocente para cubrir el pecado o la muerte de los pecadores. Así que, amigo, hay algo aquí que necesitamos aprender y atesorar antes de que podamos ver las bendiciones familiares en nuestras vidas. Y esto es la apreciación de la sangre de Jesucristo que Obed-Edom tenía. Dos cosas. Él no estaba consciente de la ley. ¿Por qué? Él era un geteo. Él era un filisteo. De hecho, durante el tiempo de David de hecho tenía 600 filisteos en su ejército, 600 de ellos. Y si Dios está restaurando el tabernáculo de David, él va a restaurar a los gentiles, porque en aquel tiempo en Israel, bajo la ley, el mensaje de la salvación era solamente para los judíos, solamente para la nación de Israel. Pero entonces David es, ¿cómo explico esto? Y suelo decirlo así. David es un hombre del antiguo pacto con una mentalidad del nuevo pacto. Y Dios le permitió tener esa mentalidad del nuevo pacto. Y él vivió su vida así. Esos 600 filisteos alrededor de él llegaron a ser guerreros poderosos. Uno de ellos se llama Itai. Y Itai estaba a cargo de 1/3 del ejército de David. Él dividió el ejército en 3 partes y Joab estaba a cargo de una parte, de 1/3, y el hermano de Joab, Abisai, estaba a cargo de otra parte, y la tercera parte era de hecho un filisteo, un geteo con el nombre de Itai, quien fue fiel a David, nos dice la Biblia. Amén. Así que Obed-Edom el geteo, él no era consciente de la ley, él era consciente de Jesús. Porque no era consciente de la ley, él no era consciente de pecado. Él era consciente de Jesús.
Aleluya. Y él sabía que cualquier pecado que tuviera, la sangre iba a tomar cuidado de eso. Aleluya. Amén. Y las bendiciones de Dios cayeron sobre él y siguieron cayendo sobre él. Si miramos a Obed-Edom cuando dice, ok, chicos, nos mudamos al monte de Sión. Él se dio cuenta que donde quiera que fuera el arca, las bendiciones iban a acompañar el arca. Y él dijo, vamos a empacar, porque todos vamos a seguir al arca. Así que ellos siguieron el arca. ¿Cómo yo sé esto? Porque la Biblia dice en 1 Crónicas 16:38 que él lo hizo un guardador o un portero en el tabernáculo de David. Aleluya. Amén. Y esto es lo que dice. Vamos a seguir leyendo acerca de sus hijos. En 1 Crónicas 26:4-8, los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Así recuerden que Dios le había bendecido con muchos hijos. No solamente en cantidad, sino incluso en calidad de sus hijos. Miren a sus hijos. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. En inglés dice de gran habilidad. Eran hombres de gran habilidad. Amén. Los hijos de Semaías, los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, en inglés vuelve a decir hombres capaces, asimismo Eliú y Semaquías. Así que todos ellos eran hombres capaces, o como lo dice la Reina Valera, hombres esforzados. Amén. Y la palabra capaces o esforzados es la palabra Kayil, que es la misma palabra que se usa en Proverbios 31:10 cuando dice, ¿quién hallará a mujer virtuosa? ¿Quién puede hallar una mujer virtuosa? Esa palabra virtuosa es Kayil y no solamente habla de virtud, de un carácter moral, sino que es también una representación de riqueza. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. La palabra poder ahí es koach, poder para hacer o obtener, ¿qué? Riquezas, Kayil. Amén, Kayil. Así que Kayil es traducida como riqueza en muchos lugares en la Biblia. Así que es ambas cosas, una fortaleza moral como también riqueza. Estos eran hombres capaces. Y dice 1 Crónicas 26:8, todos estos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Eran hombres fuertes y robustos para el trabajo, dice la versión King James. Así que Dios le bendijo, Dios bendijo a sus hijos, Dios bendijo a sus nietos, aleluya. Que eso sea verdad para ti y tu familia, amén. Que la bendición de Obed-Edom descanse en tu casa, aleluya. Este año va a manifestarse y va a descansar de tal forma y va a evidenciarse de tal manera que la gente va a hablar acerca de esto. Amén. Justo como Obed-Edom.
Como cuando Obed-Edom recibió sus bendiciones, la gente estuvo hablando de eso y hablaron y la gente habló de esto porque también es una forma de esparcir las buenas nuevas para que otros puedan ser atraídos al Dios que tú sirves. Amén. Al Dios que ha bendecido tu casa, como la casa de Obed-Edom. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Veo a alguien que acaba de recibir malas noticias del médico, tiene que ver con tu estómago. Veo algo más referente al área intestinal y son malas noticias y el doctor te ha dicho que tú necesitas ir por más revisiones. Tienes que hacer otra cita, pero aquí y ahora, mientras tú estás viendo esto, tú sientes como un calor tocando tu estómago, tu área intestinal. Y ahora mismo Dios está efectuando una cura. Él está impartiendo sanidad a tu cuerpo ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. La recibirías ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es creerlo. Como María, sea conmigo conforme a tu palabra. Solamente recíbelo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alguien se ha lastimado tu hombro derecho y no es exactamente tu hombro. Tiene que ver con, está conectado con tu hombro derecho, todo hasta esta parte alta aquí del brazo. No puedes mover tu brazo derecho libremente. ¿Harías eso ahora mismo? Mueve tu brazo, muévelo. Haz un círculo de 360 grados. Tú sabes que el Señor te ha sanado. Por favor, escríbenos a nosotros y déjanos saber de esto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguien más y yo veo un crecimiento y tú has estado con los médicos y todo eso y hay un crecimiento bajo tu cuello. Algo está creciendo y te está causando preocupación. Y creo que hay una operación que está en el futuro y todo esto, pero ahora mismo tú puedes sentir que algo está ocurriendo, ese crecimiento. Y en el nombre de Jesús yo maldigo ese crecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Crecimiento ser removido de este cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo y sea arrojado en el mar en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por el nombre de Jesús, el nombre que hace que las cosas que sean imposibles sean posibles. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque es Él quien dio su vida por nosotros, porque Él es el que te ama. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y alguien tienes un problema con el nervio de tu ojo derecho y se está moviendo en una forma involuntaria y tienes problemas ahí. Dios te está sanando ahora mismo y tú estás sintiendo como un bálsamo caliente en esa área. Recibe tu sanidad. Todo lo que tienes que decir es amén. Yo lo creo, Señor. Solo recíbelo en el nombre de Jesús. Ahí está la sanidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, amén. Alabado sea el Señor. Hay el recuperar, la recuperación de algo que se ha perdido, de algo que creo que tú fuiste estafado de una gran suma de dinero. Te veo perdiendo esta cantidad y es una suma de 5 ceros y veo que es una suma bastante grande y tú la perdiste. Creo que alguien te estafó y esto es lo que el Señor te dice, que va a regresar a ti, que la suma entera de esto va a regresar a ti. Yo no sé cómo, pero esto es lo que el Señor dice. Así que en lo que concierne a ti, Él está reparando esta brecha, esta ruptura en esta área.
Alabado sea el Señor y dale gloria y alabanza a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hay alguien que tu hijo ha sido diagnosticado con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y te ha causado que estés muy afectado. Veo que no duermes bien. Siempre estás preguntándole al Señor por qué y estás desalentado. Bueno, amigo mío, yo veo a la mano del Señor alcanzando a tu hijo en el nombre de Jesús, efectuando una cura. Ahora, esta cura va a ser vista de esta forma. Va a ser vista al 30%, al 60% y al 100%. Este año tú vas a ver más y más y más manifestada. Dios va a reparar esas rupturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y veo una hermana muy preocupada porque tu cabello se ha caído mucho. Y tú oraste ahora mismo. Acabas de orar ahora y dijiste, Señor, yo quiero que mi cabello se recupere. Yo quiero que mi cabello sea abundante. Bueno, Dios ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu oración y va a causar que recuperes tu cabello, que sea restaurado. Y yo escucho esta palabra todo el tiempo. Restauración. Amén. Reparación. Recuperación. ¿Has escuchado eso del Señor hoy? Reparar, restaurar, recobrar, reedificar. Amén. Alabado sea el Señor. Y si Él puede recuperar tu cabello, tu corona de gloria, recibe eso en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Amén, amén, aleluya. Y si estás sufriendo de alguna forma en tu cuerpo o en tu mente, por favor, pon tu mano ahora mismo en tu área afectada o en tu mente. Y déjame orar por ti ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, no por fuerza, no por poder, sino por tu Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo los pronuncio ahora mismo sanos de esa aflicción. Son hechos totalmente enteros por la sangre de Cristo. Amén. En el nombre del Señor Jesús, yo ordeno a ese asqueroso espíritu de enfermedad que retiene tu cuerpo cautivo, que sea desatado de ti y que sea parte de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Veo a mucha gente recibiendo sanidad ahora mismo. Por favor, escríbanos y déjenos saber acerca de esto. Alabado sea el Señor. Si nunca has recibido a Jesús, haz esta oración conmigo ahora mismo. Pon tu confianza en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo y tu casa entera. Haz esta oración. Di, Padre Celestial, yo te doy gracias por Jesucristo, tu amado Hijo. Yo lo recibo, yo lo acepto a Él en mi vida como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey. Gracias, Dios y Padre, que tú resucitaste a Jesucristo de los muertos. Y yo te doy gracias, Dios y Padre, que Jesucristo es mi Señor ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Ora eso. Y una vez que haces esta oración, tú eres salvo. Sabe esto, tú eres salvo para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pónganse de pie, iglesia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tengan esa expectativa. Este es el año de la aceleración. Así que ten expectativa de que cosas ocurran muy rápido, incluso bendiciones familiares. Esta es la primera área que Dios dice que va a reparar las rupturas. Después de la ruptura de Usa hubo bendiciones familiares para Obed-Edom. Pero Dios no quería que esto estuviera confinado solamente a Obed-Edom.
Dios quiere que esto sea esparcido por todo el cuerpo de Cristo, por todo Israel, por toda hogar o toda casa experimente esto. Porque nosotros tenemos un mayor sacrificio que los que hacía Obed-edom, que los que hizo David. No es la sangre de toros y de ovejas o de carneros, es la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Y esa sangre nos va a dar bendiciones mayores, así como Dios nos ha prometido un más grande y nuevo pacto para ti y para mí. Levanten sus manos al Señor donde quiera que estén. Permítanme hacer esta oración sobre ustedes para esta semana que viene. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias. Que las bendiciones que estuvieron sobre Obed-edom y su casa estén sobre ustedes y sus casas, sobre sus familias, sobre sus pequeños. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que esas bendiciones sean manifestadas de tal forma que la gente hable acerca de ellas. Que tú seas alguien que sea envidiado, que ellos deseen al Dios que tú sirves, ese maravilloso Salvador Jesucristo, que tengan hambre de Él, incluso en esta semana que viene, que las bendiciones de Dios comiencen a manifestarse en una forma acelerada, en el nombre del Señor Jesús. Y esta semana que viene, el Señor les conceda a ustedes y a los suyos su maravillosa shalom, completitud y paz y tranquilidad para guiar y gobernar sus vidas. Amén. Todo estará bien para ti y los tuyos esta semana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Bien, entonces este es el final de esta enseñanza. Las bendiciones de Obed-edom. Y bueno, quiero darle gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por tu vida, por tu corazón, por bendecirte y por enseñarte la grandeza de su palabra y de su amor. Que cada día más comprendamos la grandeza de lo que Él tiene para nosotros en nuestro amado Señor Jesucristo. Y que estas bendiciones lluevan a raudales para nosotros y la gente que amamos. Este es el deseo de Dios, que sea cumplido en sus vidas y en la mía, en el nombre de Jesucristo. Paz, shalom a ustedes. Hasta muy pronto. Bye, bye. Ojalá nos veamos antes en el retorno.